Ahora sí, ya estamos por aquí. Vamos a ver si ya logra entrar el juez Mario y la licenciada Lourdes Caballero, que nos estamos esperando. Buenas noches a todos. Hemos estado teniendo fallas con la conexión, pero no se va a suspender, eso sí les aseguro. Solo es cuestión de que logren visualizarse en la pantalla nuestros invitados de honor. Aquí está integrándose la licenciada Lourdes Caballero y el juez Mario. Digo, y si no se logra ingresar sin cámara, pues vamos a tener que hacerlo con puro audio. Licenciada Lulú, buenas noches. ¿Sí Hola, puedes- buenas noches. sí pudiste entrar con tu cámara? No, no puedo. Ya le intenté con el celular, ya me ayudaron, pero no puedo. Lo lamento mucho. Bueno, pues vamos a aventárnoslo así, no pasa nada. Va. Buenas noches. Ya solo hay que esperar a que entre el, el juez Mario. Claro. Si no hagan un link de Zoom. Aquí nos están pidiendo mucha tecnología, creo. No, no somos tan buenos. Eh, pero ahorita vamos a... Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, presentes. Es importante para nosotros. Aquí está ya el juez Mario. Esperemos que sí se pueda conectar con video. Juez Mario, buenas noches. Buenas noches, es que me parece que son 200 seguidores, no los Bueno, completo. pues, ¿qué te parece si vamos a empezar ya con los que quieras el día de hoy? La próxima vez ya conocemos tu rostro. Sí, ¿Jugamos? sin problema, sin Órale, problema. pues. Buenas noches, bienvenidos a todos. Este es el programa denominado Del papel al oído. Soy el juez Alexander López, juez quinto de distrito en materias administrativas y de trabajo en el Estado de México. Y los invitados de honor el día de hoy es el juez Mario Elizondo. Él es juez especializado en sistema penal acusatorio. Él tiene su adscripción en Altiplano. Y la licenciada Lourdes Caballero, que ella es agente del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal aquí del Estado de México, que también estás en el área de género, ¿verdad, Lulú? Si no mal me equivoco. Sí, así es, en la Fiscalía Central de Ok, Género. ok, entonces, bueno, les cedo el uso de la voz primero a la licenciada Lourdes. Si no tienes inconveniente, juez Mario, por el tema, primero, pues por educación, por ser dama, y que se presente, y ya posteriormente el juez que nos explique un poquito sus currículos cada uno, y vamos aterrizando este tema. Sin problema, adelante. Gracias. Muchas Adelante. gracias. Muy amables. Les agradezco mucho la invitación, juez Alexander. Estoy muy contenta porque haya pensado en mí para poder platicar esta noche de este tema tan interesante. Yo soy agente del Ministerio Público, tengo 10 años trabajando orgullosamente en la Fiscalía del Estado de México. Fiscalía General de Justicia, adscrita a la Fiscalía Central para la Atención de los Delitos vinculados a la violencia de género. Ahí pues nos dedicamos principalmente a los delitos que están relacionados al género, a atender a niños, mujeres, etcétera, que son víctimas de violencia, pero también estoy atendiendo muchos temas de maltrato animal, esto porque precisamente en esa fiscalía todos somos animalistas y estamos comprometidos con ese tema. Bueno, yo soy licenciada en Derecho, tengo una especialidad en proceso penal, tengo una licenciatura en canto también, tengo una maestría en ciencias penales y estoy en curso de otra maestría en Derecho y Violencia de Género. Esas son mis credenciales y pues les agradezco nuevamente, te agradezco de nueva cuenta la invitación. Muy bien, muchas felicidades. Juez Mario, por favor, preséntate. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación al live y por
este espacio que abriste para poder estar más cercanos aquí con los justiciables, con la sociedad en general. Yo soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, soy maestro también en Sistema Penal Acusatorio por la misma universidad y doctor en Derecho Constitucional y Gobernabilidad también por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy juez de carrera judicial, tengo en el Poder Judicial de la Federación 15 años, voy a cumplir ahora en abril, y 2 años en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, 16 años en total, 17 años, perdón, 17 años en total, pero únicamente 15 de esos años han sido aquí en el Poder Judicial de la Federación. Y actualmente estoy adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Altiplano, en el Estado de México. Y un gusto poder estar aquí sirviéndole a la gente del Estado de México y poder platicar con ustedes para tener este acercamiento. Oye, muchas gracias. Bueno, pues como saben, ya esta presentación que han hecho las personas que nos están acompañando, la licenciada Lulú, el juez Mario y el suscrito, yo estoy en un juzgado de distrito de amparo, tuve la materia penal, la competencia penal durante 3 años y la intención del día de hoy de llevar a cabo esta plática de la prisión preventiva justificada y si se fijan con un ministerio público local, con un juez de control federal y con un juez de amparo es principalmente ver cómo vamos a interseccionar, aunque no vamos a poder hablar de los mismos delitos, que es la intención, para que no se vaya a malinterpretar ni a pensar que, mira, se están coludiendo, se están poniendo de acuerdo, porque recuerden que esto es en abstracto y esto es principalmente para hablarlo en términos muy reducidos y con la intención de que las personas sepan qué es la figura de la prisión preventiva justificada. Entonces, bueno, creo que, ¿quién quiere primero explicarme qué es la prisión preventiva justificada? ¿O quieren que inicie yo y de ahí abrimos un poquito el debate? No, empiezo yo, no hay ningún problema. Si gustan desde Adelante. la perspectiva del juez de control. Bueno, la prisión preventiva justificada va a ser una medida cautelar dentro del sistema penal acusatorio. Como saben, esta medida cautelar es la última opción dentro del mismo para poder sujetar al justiciable el procedimiento. Esta tiene por objetivo neutralizar algunos riesgos procesales. Esta se prevé por los artículos 16, 19 y en mi criterio también inclusive por el artículo 20 de la Constitución en cuanto al objeto del propio procedimiento, del propio sistema. Aquí tenemos que, como lo prevé el propio artículo 19, pues únicamente se puede imponer la medida cautelar cuando otras medidas no son suficientes para neutralizar algún riesgo procesal. Entonces yo cuando me enfrento dentro de la sala de audiencias, esto también como únicamente como un ejercicio, vamos a decir, académico y de difusión con la sociedad, considero yo cuando me solicitan las medidas cautelares, yo tengo una serie de apuntes, ¿no? De requisitos para ir viendo que se cumplan. El principal sería, en un principio, es que únicamente el Ministerio Público la puede solicitar. El segundo, que otras medidas no sean suficientes para garantizar algún riesgo procesal. El tercero es que se acredite alguno de estos riesgos procesales, que son que sea suficiente para garantizar la comparecencia del imputado al juicio. Esto es que no se vaya a sustraer el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, a los testigos o a la comunidad, y cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado por algún otro delito. Además, y este es un requisito bien relevante, es que el delito por el cual se sigue amerite una sanción privativa de libertad. Como bien saben, es un delito, inclusive liberar una orden de aprehensión contra una persona cuando el delito no amerite una pena privativa de libertad o tenga una pena alternativa. Entonces tenemos que estar muy atentos dentro de la sala de audiencias que estos requisitos se vayan cumpliendo. El debate de cada uno de estos requisitos es aparte, pero esos son, cuando yo me enfrento a la audiencia, lo primero que empiezo a revisar que cumpla el agente del Ministerio Público. Ok, oye juez Mario, espérame, nada más yo quiero identificar. Recuerdan que la semana pasada hablamos con la juez Nancy Hidalgo, que por aquí anda también, hablamos de la prisión preventiva oficiosa y establecimos que el 19 constitucional prevé básicamente la prisión preventiva oficiosa en delitos de alto impacto que están en el catálogo constitucional, en el 19, y está la medida cautelar de la prisión preventiva justificada que se impone cuando las otras no son suficientes. Ahora, no nos platicó el juez
cuáles son las otras medidas. Pero esto me gustaría que la licenciada Lourdes nos dijera cuáles son las otras medidas que prevé el código como medidas cautelares que, que no sé, que se pueden solicitar o por qué a veces se solicita necesariamente la prisión preventiva justificada. Sí, gracias, con todo gusto. Bueno, el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece el catálogo del tipo de medidas cautelares que pueden ser impuestas. El juez, a su consideración y desde luego bajo la petición que realiza el Ministerio Público y bajo la consideración también de lo que se está investigando, de lo que se le está dando a conocer al juez de control para, es decir, el tipo de hecho, las circunstancias en que se comete este hecho delictivo o este probable hecho delictivo, también impactan precisamente en la imposición de estas medidas cautelares. Hay diversas, algunas, digamos, no tan lesivas, que es pues una presentación periódica ante el juez, por ejemplo, una autoridad distinta. Normalmente aquí en el Estado de México se hace ante el Centro de Medidas Cautelares del Estado de México. Ellos vigilan esta medida cautelar, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas, la prohibición de salir sin autorización del país, la vigilancia precisamente a alguna institución determinada, volvemos o redundamos de nuevo en SEMECA, de concurrir a determinados lugares, de comunicarse con determinadas personas, incluso la separación inmediata del domicilio, del ejercicio de algún cargo, la colocación de localizadores electrónicos, el resguardo de las personas imputadas en su propio domicilio y como lo dijo el juez Elizondo, pues en último caso precisamente la prisión preventiva justificada. Estos son los tipos de medidas. Oye, yo ahí me genera una duda. Cuando ustedes hacen la petición, porque el juez no la puede imponer la que él quiera, eso necesariamente lo hacen ustedes. ¿Ustedes solicitan una medida en función al delito o en función a qué? Mm, yo considero que sí, tiene que ser en relación al delito, al impacto, pero también a la conducta del imputado observada después del hecho, en cuanto a la conducta social, por así decirlo, la conducta también después ya la conducta procesal, por ejemplo, si el imputado no comparece a las citaciones judiciales o lo hace sin forma, no comparece sin causa justificada, que exista, no sé, alguna amenaza a víctimas, testigos, a la comunidad, la inobservancia de medidas cautelares en cuestiones, en situaciones anteriores, etcétera. Sí, sí tiene que ver precisamente con el hecho, con el delito, pero también tiene que ver desde mi punto de vista con su comportamiento y el impacto social y desde luego protegiendo a la víctima en todo momento. Ok, eso es lo que ustedes piden, atienden esas circunstancias. ¿Y tú, juez Mario, qué opinas sobre esto? Tú también dices, bueno, pues a mí el Ministerio Público estamos ante un delito y me imagino, no, no lo sé. Decía el otro día la jueza Nancy, pues es que si vienen con un tema de delito de portación de arma de fuego, dice, pues en realidad es que pareciera que no amerita la prisión preventiva justificada, podrían imponerse tal vez otras medidas, pero el contexto en el que se dio esa portación del arma sí se debe de tomar en cuenta. Si ellos, los ministerios públicos, te piden la prisión preventiva justificada, obviamente te argumentan en relación a que pues traía un arma, pero días previos ya había amenazado a una persona y el día que lo detuvieron muy cerca de la casa de esta persona. ¿Tú qué opinarías sobre este tema? Bueno, podemos hacer un ejemplo, vamos a llamarle ejemplo de laboratorio. Ya situándonos, esto previo a realizar un test de proporcionalidad, cuando estamos hablando de los riesgos procesales, ubicándonos, por ejemplo, en un riesgo procesal relacionado con la protección a las víctimas y a los testigos. Yo tengo una interpretación que creo que es la adecuada y que aplico en mis casos cuando lo resuelvo, que es que, como lo prevé la propia ley, derivado del artículo 170 del Código Nacional,
Para poder analizar la imposición de la prisión preventiva con carácter justificado, prevé la propia ley que se establecerá a partir de la valoración que haga el juez de las circunstancias del hecho. Entonces, yo considero ahí que esto es una imposición que el legislador realizó, que el juez debe realizar, que el juez debe llevar a cabo, no es una cuestión optativa. Entonces, siempre he considerado que debo valorar esas condiciones en las que se ejecutó el delito. Y para eso te puedo poner un ejemplo de laboratorio. Mira, vamos a hablar de un delito de extorsión. Y que en este delito, vamos a poner como ejemplo, hay un grupo de 3 personas que están extorsionando a otra que tiene un taxi, por ejemplo. Y en esta extorsión ya le dijeron que saben dónde vive y que lo van a matar, que si él denunciaba lo iban a matar. Entonces ya tenemos ahí y esta extorsión se ha llevado a cabo en 2 días distintos. Entonces ahí ya tenemos 2 condiciones que son relevantes. Una, que él ya denunció y lo detuvieron después. Segundo, que ellos saben dónde vive y que ya los había visto afuera. Entonces yo considero que estas circunstancias del hecho, aunado al objeto, y por eso les dije, lo comenté desde un principio, que es muy importante el objeto del sistema, y uno de ellos pues es proteger a las víctimas. Entonces, sí estimo yo que debe de tomarse en cuenta estas circunstancias para analizar si se actualiza este riesgo para la víctima. Si es necesaria, si hay una menos lesiva, pues ya estaríamos en otro nivel, pero el primero sería que por lo pronto ahí está ese riesgo procesal y que no lo debemos ignorar. Yo creo que es muy relevante para nosotros como jueces de control tener bien presente eso, que también tenemos que proteger a las víctimas. O sea, tenemos que proteger al inocente, pero también prevé que los culpables no queden impunes y proteger a las víctimas. Y yo considero que estos objetos del procedimiento deben de analizarse en conjunto, no es únicamente hacia uno de los lugares. De hecho, y también como un ejemplo de laboratorio, porque luego se puede poner, se puede alegar que bueno, es que la persona es considerada inocente, no se ha demostrado que haya realizado la extorsión, y es cierto, pero por eso la ley permite que yo analice esas circunstancias del hecho para ver que el riesgo no se materialice. Y esa es otra cuestión que utilizo, que es que precisamente la medida cautelar está orientada a neutralizar el riesgo. Si yo exijo, o a mí me parece por lo menos un sinsentido, que no se ha materializado esa lesión, bueno, pues precisamente esta medida cautelar considerar disociadas estas finalidades. Vaya. Oye, Mario, cuando te refieres al delito de extorsión, lo hablas en grado de tentativa, porque el de extorsión ya se subió al catálogo al 19 de la oficiosa. Sí, Sí, sí bueno, estoy entendiendo bien, ¿verdad? actualmente ya está en el de la oficiosa. A partir de enero de este año, el 1 de enero, ya está entre los que son de prisión preventiva oficiosa, pero cuando se han conocido anteriormente, cuando todavía no estaban, pues era una cuestión que yo consideraba relevante, cómo se había ejecutado para llevarlo a cabo. Pero si se fijan, precisamente pongo este ejemplo por eso, porque daba lugar a que no se analizaban adecuadamente las circunstancias de ejecución y luego no se imponían estas medidas cautelares. Yo considero que por eso precisamente el constituyente permanente decidió después incorporarlo, porque es un delito que luego evolucionaba, ¿no? que llegaban a mayores. Ok. Oye, y me paso con esta Lulú. Cuando hablan es que me está preguntando aquí una persona acerca del brazalete, y tú hablabas de las medidas cautelares. Y tú decías, bueno, es que hay otras medidas, entre otras, que las personas permanezcan en su domicilio. Y aquí dice una persona, y no digo el nombre porque ya lo pasé, nomás me quedé con la pregunta. Dice, oye, ¿y el brazalete quién lo paga? ¿Lo paga el PPL propiamente, la persona privada de la libertad, o lo paga el Estado? ¿Y dónde lo podemos adquirir ese? ¿O cómo es ese tema del brazalete? Porque yo nunca, no lo sé, y aquí las personas lo están preguntando. ¿Es para mí o para la... Para la licenciada Lulú. Adelante, adelante. Ah, ok, gracias. Entiendo que el propio Estado puede correr con ese gasto, se hacen ciertos trámites y el Estado lo subsidia, pero también hay empresas privadas que bajo la autorización del juez de control y la vigilancia propia que se hace también a través de Semeca, lo que a mí me ha tocado
trabajar, lo autorizan y lo vigilan y la persona lo cubre el costo, la renta, el aparato, lo que sea, la renta por el aparato y la renta por el tiempo que lo utilice y de alguna manera, o sea, sí es gratuito, pero también pueden cubrir el costo. Ok. Oye, juez Mario, y cuando una persona sale con este brazalete, supongamos que no le imponen la prisión preventiva eh, justificada, se va con el brazalete, solamente es para que estén en su casa y ahí resguardados, o con este brazalete pueden salir a trabajar y andarse, pues no paseando, pero sí dices, oye, pues vas a trabajar en este lugar, pero vas a estar supervisado. ¿Eso es Fíjate, factible? es una pregunta súper interesante porque ahí yo tengo varias cosas y justamente va a ser una intersección con la licenciada Lourdes Ajá. respecto, porque hace rato manifestó que ella está en una agencia de delitos de género. Entonces, es bien importante y por eso el juez lo prevé, el código lo prevé al analizar la idoneidad y la necesidad de las medidas. Por ejemplo, hablando del brazalete, es bien importante cuando las personas busquen una empresa que les vaya a dar este servicio de la colocación de un brazalete, primero que sea una empresa que tenga una autorización. En este caso, la Dirección de Seguridad Privada de la Secretaría de Protección Ciudadana expide unos permisos para que estas empresas puedan operar. Entonces yo como juzgador, localizador para mí, si la voy a imponer como medida cautelar, primero es muy importante que sea por una empresa que tenga una certificación, es decir, que ese brazalete, empresas que tienen estas autorizaciones. Cuando no las tienen, pues no se aceptan. Pero eso es por un lado. Por el otro, pensando en el género, y cuando imponemos el brazalete, siempre hay que tomar en cuenta las condiciones en las que se encuentran las personas. Vamos a poner un ejemplo también de laboratorio. Que tenemos una persona que cometió un delito que está sometida a un tratamiento, vamos a pensar en una persona que está enferma de cáncer. Entonces decidimos imponerle un brazalete y al mismo tiempo solicitan que esté en su resguardo domiciliario. Bueno, para mí el resguardo pues sería excesivo dependiendo de las condiciones porque le impediría poder acudir a su tratamiento. Ese sería un aspecto que yo tomaría en cuenta. Y luego, orientándolo más, por ejemplo, al género, que tuviéramos una persona que fuera una persona de la comunidad LGBTQ y que hubiera que aplicar, por ejemplo, las reglas de Yogyakarta. Que tenga una cuestión del género, por ejemplo, un cambio de sexo, o que tuviera que tener algún tratamiento también relativo a un tratamiento hormonal. Yo considero que los jueces, al enfrentarnos a estas personas que pertenecen a grupos que son históricamente desfavorecidos, pues de inmediato debemos de aplicar esta perspectiva de género y buscar que las medidas cautelares, y esto lo menciono porque es importante, porque las medidas cautelares nunca deben de utilizarse como un castigo anticipado o como alguna forma que lesione en mayor medida los derechos que tienen las personas. Por eso es donde se mide la idoneidad, la proporcionalidad. A ver, te estoy imponiendo que estés en tu domicilio, pero tú te tienes que someter a tratamientos de carácter hormonal o te tienes que someter a tratamientos por enfermedades, pues debo de ponderar esa situación y ver si es proporcional que estés en tu domicilio. Entonces yo, por el común, esta clase de localizadores ya son de una intensidad considerable, de hecho es la fracción 12, ya está entre las de mayor intensidad que prevé el propio código. Hay que imponerlo de forma que pueda la persona continuar con su vida diaria, de manera que no vaya a consistir, como lo dije hace un momento, en un castigo que le imponga una mayor intensidad, que se anticipe, hay una sanción. Entonces, que le permita acudir a esta clase de tratamientos. O una madre, por ejemplo, que tiene a un hijo pequeño a la que se le imponga este tratamiento y que tenga que acudir también a las consultas, por ejemplo, que sea un bebé de meses, que tenga que acudir a sus consultas, etcétera. Todo eso hay que verlo con una perspectiva de género y humana, ¿no? Desde mi punto de Ahorita, vista. perdón, me voy a De, meter un poco porque el juez Mario está hablando de un tema que a mí, perdón, Lulu, ¿querías decir algo? sí, solamente quería comentar que por eso yo mencionaba que se pueden imponer una o varias, y por lo que decía el juez Elizondo es precisamente impongo el brazalete,
pero también en razón a la víctima, yo he visto que se solicita también que no se acerque a la víctima, que no se comunique con la víctima, que si la víctima trabaja o estudia o vive en cierto lugar, no, él no vaya o ella no vaya para ese lugar. Es decir, buscar que, como se refiere a la máxima protección. Ok, fíjense, yo les voy a platicar un asunto que tuve y ahorita me dicen qué piensan. Era un asunto en el que era un señor y era mayor de edad y estaba le estaban siguiendo el proceso por violación. Al final del día se confirma la apelación, pero él estaba con un brazalete, estaba en su casa, tenía arraigo domiciliario. Y cuando el juez ya le requiere para que venga y se interne propiamente en el penal, en ese momento él tenía, haz de cuenta que le notifican a él un jueves y el viernes a mí me presenta una demanda de amparo y me dice, oye, espérate, dice, me están requiriendo para que yo me interne de forma, le pedían, le daban creo que 3 o 5 días, pero él ya tenía programada una cirugía, una ablación de corazón, que propiamente era como un tipo cateterismo, que era una intervención que no era, vamos, no era tan grave, pero ya la tenía programada en el seguro. Y a ese punto yo le di un tratamiento urgente, concedí la suspensión de oficio, de plano, para el efecto de que se le permitiera el traslado al hospital. Pero fue tanto, o vamos, es el primer asunto que a mí me tocó y el único que me tocó ver en ese sentido, que hice una serie donde giré oficios a medidas cautelares, dentro de la suspensión le dije que si llegaba a ser detenido en el traslado, los cuates estos, los elementos, propiamente los policías, lo tuvieran que acompañar incluso a ponerlo en el hospital y ya le había requerido yo a los de medidas cautelares que me pusieran a disposición unos elementos para que lo acompañaran y estuvieran ahí, porque también el tema es que dentro de la suspensión yo les dije, yo no sé si tengan que quitarle el brazalete de alguna forma a esta persona en el momento en el que lo estén, pues básicamente viendo en el quirófano. O sea, yo no sabía cómo era ese procedimiento quirúrgico. Y entonces yo decía, no, dije, pues donde le quiten el brazalete se me pela este ingrato. Pero ese era mi punto. Ahora, no quiere decir, ya después de eso, esta persona se me quiso estar yendo con que tenía que estar yendo a rehabilitaciones y me empezó a meter más cosas y yo le dije, no, para lo único que te lo dije es que para que fueras a esto que es donde sí estaba, peligraba de alguna forma tu vida por lo que ya la tenías programada, porque si se difería mucho tiempo, otra vez esta intervención, quién sabe cuándo te la hicieran. Y entonces le dije, eso solamente es para el traslado, que te intervengan, después te vas a internar y ya después será el director del centro de reclusión quien en todo caso tendrá que autorizar los traslados a supervisión. ¿Qué opinan sobre ese asunto? Porque eso fue en amparo. A ver, juez Mario, ¿qué opinas sobre ese punto? Sobre los brazaletes, pues precisamente para eso son, Principalmente, para que puedan principalmente, acudir. ajá. Adelante, perdón. No, principalmente sobre la suspensión, los efectos y cómo es que jugamos los jueces de amparo, con, obviamente con el auxilio que pedimos y que todo el mundo tiene necesidad y obligación de ayudarnos. Policías, traslados, llévalo, tráelo, quítaselo, ponle una persona que lo esté resguardando ahí, pero medidas de protección para que no se nos fuera. Sí, dentro del amparo, pues ya se cuece aparte, vaya. Pero yo como juez, en este tipo de condiciones, pues sí hubiera dado ese permiso para que se pudiera llevar a cabo la cirugía y estuviera ese brazalete, pues en esas condiciones. También hay tobilleras, por ejemplo, si lo tenía en el brazo, pues que se colocara en el pie, ¿no? Ahora, si interfería con algunos estudios que se le estuvieran realizando, pues efectivamente tomar las medidas pertinentes a través de la unidad para que hubiera una persona que lo resguardara. Pero yo considero que sí es adecuado lo que se Se- sustraiga la acción de la justicia, que se actualice precisamente ese peligro procesal. Y es una situación muy, muy sensible, ¿no? Porque finalmente, efectivamente, como lo percibiste tú en ese momento, pues al retirarle el brazalete, aunque se encuentre en un hospital, pues está latente la posibilidad de que pueda darse la fuga. Finalmente no sabemos
si efectivamente se va a realizar el tratamiento, las condiciones en las que se va a llevar a cabo, pero pues tenemos que partir precisamente pues de la buena fe y de la lealtad que tienen las personas al expresar las necesidades personales que tienen. Ok, ahora otra cuestión, ¿cómo le pueden hacer las personas para el efecto de cambiar su prisión preventiva justificada por una medida diversa? ¿Y cuál es el procedimiento que se lleva? O sea, yo te solicito vía escrito, vía oral, oiga juez, quiero que me cambien esta, ya estoy adentro, y necesito salir, impónganme otra. ¿Ustedes qué hacen? Y después el Ministerio Público, ¿qué hace? Y aquí quiero que los dos me ayuden a participar consecutivamente. A ver, le doy el uso de la voz a Lourdes, a la licenciada Lulu. Adelante. Muy amable, gracias. Bueno, a mi consideración, se deben reunir datos para poder acreditar por qué ya no es necesaria esa prisión. En algunos casos, pues yo he visto que se recaban entrevistas o algunos datos que puedan ayudar a corroborar que la persona va a tener tiene un arraigo, que va a trabajar en un lugar, que ya tiene trabajo, o que va a estar, vive en algún lugar determinado, testigos que lo acrediten, alguna cuestión de esa naturaleza. Entonces, desde luego, tratando o buscando a acreditar que en este caso la víctima ya no corre el riesgo o que hay una cuestión que de acuerdo a la vigilancia pues podría suplirse con otras medidas cautelares. Sí, no me ha tocado participar en una, pero sí lo he observado a través de mis compañeros que ellos van a audiencias donde la defensa se hace cargo de todas estas circunstancias. A veces se auxilian también en recabar algunos datos, por ejemplo, entrevistas de testigos o situaciones de esa naturaleza para poder acreditar que las circunstancias han variado, pero y si logran que se modifique a lo mejor esa prisión justificada con un brazalete o con la vigilancia semeca, etcétera. Pues Mario, ¿quieres decirnos algo sobre este punto? Sí, claro, no, hombre, es un tema buenísimo porque es donde muchas veces hay inclusive, se han determinado responsabilidades para los jueces. Mira, yo lo que he visto en mi experiencia es que la gente no se debe dejar engañar. Muchas veces, digo, no puedo generalizar, pero muchas veces se hacen solicitudes de revisión de medida cautelar que finalmente terminan siendo pues notoriamente improcedentes. ¿Por qué? Se le dice luego, le prometen a las personas, oye, mira, vamos a llevar a cabo la revisión de la medida, pues dame tanto y yo le voy a pedir al juez, y luego cuando le resulta infundada la petición y subsiste la medida, dice, no, pues es que este juez tiene coraje, no sabe derecho, mira, no sabe lo que está haciendo, pero la realidad es que las cargas procesales para demostrar que han variado objetivamente las condiciones, pues son de la parte que presenta esta petición. Mira, esto se encuentra previsto en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales y ahí prevé cuáles son las condiciones por las cuales se puede variar la medida. Ahí se establece que cuando hayan variado objetivamente las condiciones que justificaron la imposición, pues se puede solicitar la revisión de la medida, pero tienen que haber variado objetivamente esas condiciones. Y al respecto, yo normalmente aplico en este tipo de asuntos, en estos asuntos aplico una tesis que es de un tribunal colegiado aquí del segundo circuito, es el segundo tribunal colegiado en materia penal y es la tesis con registro 20-26-726. El rubro es revisión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada por variación de las condiciones que motivaron su imposición, distribución de las cargas probatorias en materia del debate y obligaciones relativas del juez de control. Y aquí se impone que al quien corresponde establecer cuál ha sido la variación, pues es a la parte que lo está solicitando, en este caso a la defensa. Entonces, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo de laboratorio. Si esta medida cautelar se impuso, por ejemplo, porque la persona al momento de la detención amenazó de muerte a los policías, les dijo que en cuanto saliera los iba a privar de la vida y que iban a ver lo que les va a pasar. Y entonces nos presentan esta es la medida cautelar de prisión preventiva, se le impuso por protección a los testigos, por ese riesgo procesal.
y ahora nos solicitan la revisión de la medida y informa el abogado, mira, ya tengo todos los datos de que esta persona tiene su domicilio en un lugar, que ya va a vivir ahí, que va a vivir con su mamá, que ya tiene un trabajo. Pues bueno, yo lo primero que pensaría es, ¿y eso en qué afecta objetivamente la condición de la amenaza de muerte que hubo a los testigos? Ese sería el primer aspecto. Y entonces, cuando se le resuelve, ¿sabes qué? Esto que me estás teniendo no hace variar objetivamente las condiciones por las cuales se impuso. Entonces, lo que tenemos que revisar es, y porque también luego hay veces que cuando hay cambio de titulares, también se solicitan estas medidas, y también los abogados les dicen a la gente, no puedo generalizar, esto lo digo también como un ejemplo de laboratorio, como una suposición, vamos a decir. ¿Sabes qué? Ya cambiaron al juez, vamos a ver qué opina este juez sobre la medida. Y vienen y dicen, oiga, quiero saber, mire, fíjese que las pruebas no son contundentes, y empiezan a valorarlo, ¿no? Y entonces aquí la pregunta sería, bueno, ¿en qué variaron las condiciones? No porque esté aquí otra persona, quiere decir que yo pueda tener una opinión diferente a la que tuvo otro titular. Lo que nos somete a la revisión es la determinación que ya existe. Entonces, ese sería tu parámetro, ver por qué te la impusieron y luego determinar objetivamente que esto ha cambiado. No a través de valorar lo que ya existe con mejores argumentos, la situación no puede cambiar. ¿Por qué? Porque el propio artículo 161 pues establece cómo se debe llevar a cabo esta revisión. Ok, entonces entiendo que tú me estás diciendo hace rato, a ver, para yo imponerte la prisión preventiva justificada busca principalmente asegurar la protección de la víctima, de la comunidad, asegurar que la presencia del imputado y que el proceso y la investigación continúe su curso. Cuando tú impones esa prisión preventiva, puede ser que se dé uno o cualquiera de estas supuestos de los tres. Y entonces podría ser que se quede al existir solamente acreditado uno. Por ejemplo, nada más pudiera pensarse que está en riesgo la víctima. Y ya después, si pasa el tiempo y la víctima ya no está, ya se murió, podrían haber cambiado las circunstancias objetivas, pero se murió por un accidente automovilístico. Ya no habría necesidad que yo estuviera preso. Sí, precisamente esa sería una condición objetiva que habría que acreditar. Habría que Pero traer los datos y decir, mira, ahora ya cambió esta situación y demostrarlo para poder que se varíe la medida, efectivamente. mi pregunta es, ¿tiene que subsistir solamente una o las tres o Ah, las que tú hayas correcto, impuesto? correcto. No. Tendría que modificarse todas. Pero Ok. aquí lo relevante es que al dejar de existir una, pues podría haber una medida que sea, otra medida que sea idónea para poder neutralizar el riesgo, porque ya no estamos frente al mismo escenario. Entonces podría imponerse una combinación de diversas que sean igual de eficaces para neutralizar el riesgo que existía. Ok, oigan, quedan 20 minutos. Si les parece que les vamos dándole respuesta a las preguntas que hacen aquí los seguidores. Y entonces les pediría si van una y una, ¿les parece? O bueno, como quieran, Sí, vamos contestándolo. nada más, Sí, digo, no me quiero también. meter con tu programa, pero tenía yo preparado, sobre todo para los abogados que estaban aquí, yo quería compartirles unos precedentes que me parece que son importantes, que para que tomen en cuenta, pues, en su labor cotidiana, ¿no? Este Para es que tu los, programa, mira, platícanos. a mí me parece muy relevante dar una leída, esto lo digo desde el punto de vista académico, a los casos de García Rodríguez y otros contra México y el caso de Sonpaxtle Tecpile y otros contra México. Porque aunque estos se utilizan como ejemplos en este momento paradigmáticos de la prisión preventiva oficiosa, trae ahí unas directrices que para mí son muy relevantes y que al tomar en cuenta como un parámetro de control de regularidad constitucional, pues son obligatorios y son parte de nuestra propia constitución. Entonces, están al mismo nivel. Entonces, yo creo que estos se deben de analizar porque aquí vienen, te digo, aunque se utilicen como ejemplo paradigmático de la oficiosa, vienen también lineamientos para estimar cuando una medida, por ejemplo, justificada, va a ser convencional. Entonces yo les diría que hay que revisar estos antecedentes también, y ese es un ejemplo que no se utilizó, pero al principio lo comentaste. ¿Qué pasa cuando el juez considera que bien la prisión no es necesaria porque hay otras, no es ni la idónea ni la necesaria porque hay otras que pueden neutralizar efectivamente ese riesgo? A ver, la pregunta es, ¿el juez puede imponer otras? Pues la respuesta es que sí. Inclusive la Corte tiene una tesis que es del año pasado, y les paso el registro, de la 2028-900
65, en donde analizó esa facultad del artículo 157 y dijo la Corte, ¿sabes qué? A mí me parece constitucional que el juez pueda, al observar, al analizar los hechos, pues imponer una combinación de diversas medidas cautelares que neutralicen los riesgos. ¿Pero cuándo? Bueno, siempre y cuando estas medidas no sean más graves que las que se le propusieron por las partes. Entonces el juez también puede, y por eso es tan importante el papel de los jueces de control al analizar estos riesgos procesales, pues ver si hay otras medidas que sean igual de idóneas para poder neutralizar los riesgos. Nada más esos eran los dos puntos que quería compartirles para estudio. Oye, pues muy buenas aportaciones, hay que checar porque la última a mí me llama mucho la atención. Cuando estableces, precisamente yo pensaba, y que creo que la mayoría de nosotros pensábamos, que el juez no podía extralimitarse en relación a la petición del Ministerio Público. Y parece ser que sí se permite porque es en beneficio o en atención al principio pro persona y pro reo, por así llamarlo. Entonces está interesante este criterio. Creo que sería la argumentación, ¿no? Sí, es bien importante porque precisamente la Corte cuando dio paso a considerar constitucional esta facultad, pues es precisamente para proteger los derechos fundamentales de la persona. Hay otro ejemplo también que es de laboratorio, donde exponían, por ejemplo, había prisión preventiva oficiosa para el robo a casa-habitación. Vamos a decir, los robos calificados, que así le llaman, dependiendo del estado, ¿no? Porque aquí nos ven personas de todas partes, no nada más del Estado de México. Entonces ponían como ejemplo una señora que se mete a una casa y se roba una plancha. Entonces, cuando les imponen las medidas cautelares, el juez pues le impone la prisión preventiva oficiosa porque era un robo a casa-habitación, era un robo calificado, tenía la calificativa del inmueble, de haber introducido al inmueble. Aquí lo que nos tendríamos que preguntar es, ¿y esta medida es proporcional? ¿Es proporcional la afectación al derecho a la libertad por un robo de una plancha? Digo, este es el ejemplo que se pone porque inclusive era precisamente lo que estuvo en discusión en la Suprema Corte. Y ese es la última parte del test de proporcionalidad, pensar, a ver, te voy a imponer la prisión, pero la pena del delito que tú enfrentes es de 1 año. ¿Es proporcional lo que te estoy imponiendo? ¿Es proporcional a la afectación a tu derecho a la libertad? Porque también tenemos que proteger a las personas pues, de esta clase de circunstancias. Claro que esto ha quedado fuera de la mesa con la reforma del artículo 19 de la Constitución, cuando se impuso que ahora tenemos que atender a la literalidad del artículo 19. Y ahí también, bueno, esto es una cuestión un poquito más de interpretación, pero a mí me interesa también, porque hasta después lo vamos a ver, el efecto paradójico que existe en la reforma constitucional, porque cuando reformaron el catálogo de los delitos de prisión preventiva oficiosa, en la parte final colocaron la prohibición de interpretación. Dijeron, ¿sabes qué? Ya no puede haber interpretación, no puede haber interpretación analógica extensiva que inaplique, suspenda o modifique o haga nugatorios este párrafo. Sí, pero en ese párrafo, en la primera parte, es cuando habla de la prisión preventiva justificada y habla de que no se puede imponer más que cuando haya otras que no sean obligatorias. Entonces, bueno, este es un ejemplo que vamos a ver con posterioridad porque me parece que escapó a la reforma, a los fines de la reforma. Recordar que en la primera parte de ese párrafo es donde se prevé la justificada. Entonces, literalmente no debe de haber ninguna otra medida que pueda neutralizar el riesgo. Y esto es literal, no tiene espacio a interpretación. Digo, me parece un ejemplo de un efecto paradójico de esta reforma y vamos a ver cómo va a suscitar debates con posterioridad. Pero fíjate, Mario, que hasta donde yo recuerdo ahorita actualmente hay precisamente una contradicción de tesis que se está discutiendo en función a la suspensión en materia penal cuando el orden de aprehensión en delitos de prisión preventiva oficiosa. Y entonces están el tema de si nos vamos a quedar, así deben de ser detenidas o no las personas. Entonces eso nomás lo dejo ahí en el tintero para que sepan que está ese criterio discutido. Sí, bien interesante. Ok, paso a dar preguntas. A ver, licenciada Quisiera, Luna, yo también mande usted. quisiera, perdón, antes de continuar con esta, eh, con las preguntas y respuestas, yo considero que es muy importante que en el momento de que los ministerios públicos vamos yo lo pienso así, a defender una medida cautelar de prisión preventiva justificada, que llevemos datos totalmente objetivos.
Es decir, porque me ha pasado en muchas ocasiones que uno hace referencia solamente a cuestiones que son perceptibles a través de los sentidos y que pueden convertirse en subjetivas. Pero, por ejemplo, si la persona bueno, ya sabemos que esta cuestión de amenazas, pues a lo mejor no es tan relevante en una situación que no lleva un contexto, pero si estamos buscando precisamente que se le imponga una medida cautelar a una persona que ya ha violentado previa y sistemáticamente a una víctima y que después precisamente de estas circunstancias de que ya se entera que la carpeta ya se llevó con el juez, que ya se va a formular imputación, etcétera, realiza un hecho de esta naturaleza, yo considero que es importante que se realice una denuncia para que se siga con una investigación, para que tengamos un elemento objetivo para que nos dé lugar a precisamente defender, para solicitar esta medida cautelar. También yo me he enfrentado en muchas ocasiones que cuando llego a formular imputación, antes yo solicito al Centro de Medidas Cautelares que me dé el récord de la persona, precisamente y para checar sus riesgos procesales. Entonces, en la ley se establece pues que yo como Ministerio Público, como la persona no está detenida, entonces yo no puedo hacer esa petición solo hasta que vaya con el juez de control. Pero ya cuando llegamos con el juez de control todo pasa tan rápido que entonces habría que suspender la audiencia para que el juez nos solicite, nos autorice, porque en algunas ocasiones sí lo autoriza después de esta respuesta, que incluso ya tenemos algunos de machote hecho, ya sabemos que nos van a decir que no, y entonces promovemos con el juez de control en línea y algunos acuerdan que sí, otros acuerdan que no. Entonces ya llegamos precisamente con un elemento objetivo que es esa evaluación de riesgo, precisamente ya emitida por Semeca. Entonces, estas cuestiones para poder, como es la última y la más lesiva y hay muchas otras posibilidades antes a esta, se convierte también en un reto para nosotros, porque en este caso hablo desde la perspectiva del género, para nosotros es muy importante que nuestras víctimas estén protegidas precisamente por una cuestión pues facética, que es precisamente estas cuestiones de género que la colocan no solamente en riesgo por el agresor, sino también por otras cuestiones que la circundan. Entonces, es una situación delicada y yo considero que hay que ir muy, muy bien preparado para poder de manera objetiva hacer esta solicitud y el debate que continúa. Y por último, quisiera decir que en maltrato animal, en algún momento se solicitó y se tomó como buena una prisión preventiva justificada, aunque es un delito pues que tiene una pena no tan alta, de 3 años la mínima, 6 años la máxima, en cuanto al 235 ter, donde habla precisamente de que una persona realizó actos eróticos sexuales con un animal y que cuando lo detuvieron en flagrancia y que cuando lo detuvieron precisamente se dieron cuenta que él era una persona que era como un tipo indigente, que no tenía un arraigo domiciliario y que aparte el juez atinadamente desde mi punto de vista consideró que era reprochable y muy violento el hecho, porque obviamente el perrito se murió en el acto y entonces por esa situación consideró sin necesaria la prisión preventiva justificada. Hay cuestiones que son como muy bonitas y otras que son más difíciles, pero sí creo que este tipo de foros nos ayuda para precisamente unificar criterios o ver por dónde solicitar. Fíjate cómo es bien importante, Lulu. Digo, perdón que te interrumpa, pero precisamente lo que estás exponiendo ahorita son las circunstancias del hecho que derivan de la habilidad también, tanto de los fiscales como de las defensas, utilizando las técnicas de litigación para poder exponer los hechos y hacer notar cómo es que existe este peligro y cómo es que esto deriva de las condiciones en las que se ejecutó. A veces
Digo, en la labor diaria, quizás a veces vamos un poco en automático, tanto las partes en general, y no hacemos hincapié en ciertos detalles de cómo ocurren los hechos, nada más, en este lugar pasó esta condición. Bueno, y con posterioridad, oye, y con posterioridad el perro murió o el animal murió, bueno, es una condición que a través de estas habilidades para poderlas exponer al juez, pues hay que hacerlas notar y que derivan precisamente de estas circunstancias del hecho. Sí, sí, es importante lo que dice tanto Lourdes como el juez en función a las características propias, al contexto y a particularidades muy específicas que podrían servir para determinar, yo creo, el tema de argumentar más y robustecer la necesidad de cautela en este tipo de casos. Y a mí me llama la atención cuando hablaba esta Lulú acerca de lo que es la evaluación del riesgo. En algún asunto a mí me pusieron o trataron de identificarme las necesidades de la evaluación de riesgo. Más bien no las necesidades, sino el tema de que asegurar que la persona no se sustraiga, de que no se obstaculice el procedimiento, de las necesidades de proteger a la víctima, y me lo trataron de hacer como en unos grados porcentuales, como si fuera una cartografía numérica. Y entonces, efectivamente, lo que dice el artículo propiamente es que esas evaluaciones son potestativas para los jueces, es el podrá. Pero a mí me lo querían hacer desde punto de vista porcentual, haz de cuenta, decirme, a ver, tiene arraigo, sí, vale 10 puntos, tiene una penalidad alta, vale otros 10 puntos, y así empezaron a sacarme, y me sacaban porcentajes. A mí no se me hacía una teoría, ellos lo querían objetivizar, pero a mí no me daba esa condición, y lo que querían era acreditar que la evaluación de riesgo era pues baja propiamente y que esta persona podía no sustraerse de la acción de la justicia para que pudiera liberarse el tema o cambiar la medida a otra diversa. Entonces, bueno, lo dejo sobre este tintero. La verdad es que la prisión preventiva justificada tiene muchísimos puntos, pero sí me gustaría darle oportunidad a dar alguna respuesta si no tienen inconveniente. No, hombre, con gusto, con gusto. A Adelante, ver, por favor. mira, me preguntan aquí, primero, si el brazalete es para delitos exclusivamente federales o también puede ser locales. Es indistinto. Ok, y es indistinto. ¿Quién paga el brazalete? Ya eso lo habías contestado, ¿no? Creo que dice, no, bueno, si algunas veces lo proporciona el Estado y otras veces la proporciona el particular o el PPL, pero ¿cuándo se da esa condición? ¿Cuál es la diferencia? Va a depender de la entidad federativa. Por ejemplo, aquí en el Estado de México, hay, cuando son detenidos estatales, hay ahí un centro que tiene y les proporciona los brazaletes, pero pues están sometidos a la disponibilidad presupuestaria porque cuando se terminan los brazaletes están todos ocupados, pues no hay forma de ponérselo. Entonces, si no tiene forma de costearlo, pues hay que esperar a que estén disponibles. Va a depender de la entidad federativa. Si están disponibles o no. A nivel federal, en este momento, quienes lo cubren es el propio justiciable. Entonces, también habría que ver si está en condiciones o no, porque esa es una condición personal que podría dar lugar a una revisión de la medida, que digan, oye, ¿sabes qué? No tengo forma de pagarlo para poder ver si hay una medida igual de idónea que pueda neutralizar el riesgo que estamos viendo, pero pues eso también se tiene que demostrar de forma objetiva. No nada más decir no tengo para pagarlo, hay que tener y acreditar que están en esa condición. Oye, y en ese punto a mí me pregunta aquí alguien, dice, ¿sería inconstitucional obligar a la persona a pagar el brazalete? Y yo hago una remisión aquí. En algunos supuestos, por ejemplo, si yo no tengo dinero, soy de escasos recursos, soy muy precario, hice un robo de estos por decir algo, ¿no? Me metí a la farmacia Guadalajara, me robé una lata de leche porque tengo a la Bendy, que ya sabemos que el robo famélico ya no está previsto como tal, pero me robé una lata de leche porque necesitaba para mi hijo y ahí voy al bote y no tengo para pagar y estoy atorado. ¿Podría haber ahí posibilidad de alegar la inconstitucionalidad del artículo o que el Estado me lo suministrara o cómo pudiera yo buscar el apoyo de alguna asociación civil o alguien que me ayudara? ¿Hay manera de eso, Lourdes? Sinceramente desconozco si existe alguna asociación civil, pero yo considero que esa puede ser una razón
como lo dice el juez Elizondo, para poder realizar una modificación a esa medida, eh, porque precisamente si la persona de forma objetiva a través, pues propiamente podría ser el propio CEMECA o alguna otra institución que nos ayudara a identificar la precariedad de esa persona, yo considero que ese podría ser un punto a su favor en el sentido de cubrir con otro tipo de medidas ese cuidado que se le debe de dar al imputado. Ok. Yo tengo un criterio que ha sido reiterado en mi función, que es que el sistema penal acusatorio no ignora las condiciones de desigualdad social que puedan existir. Al contrario, es sensible a esta clase de condiciones. Cuando una persona se encuentra en este tipo de desigualdad social, hay mecanismos para utilizarlos. Yo creo, y lo digo con mucho respeto, que no hay que llevarlo hasta la inconstitucionalidad de una determinación, de un precepto. ¿Por qué? Porque la propia norma, en su interpretación, nos permite llegar a resolver el caso sin necesidad de tener que ir hasta la Constitución. Las propias normas que prevén las medidas cautelares prevén que tomar en cuenta las circunstancias del caso, las circunstancias personales del caso. Entonces, si estamos ante una persona y esto también lo digo con mucho respeto, a la que se le impone un localizador electrónico y esta por su condición personal, económica, no le permite acceder a la colocación y se le mantiene privado de la libertad, pues me parece que es una forma de castigar la desigualdad social y esto no es un objetivo del sistema. Entonces ahí habría que analizar objetivamente estas condiciones y buscar otras medidas que sean igual de idóneas y que puedan neutralizar los riesgos. Pero de ninguna manera una persona debe permanecer detenida por la simple condición de que no tiene para pagar un brazalete, porque eso es castigar la desigualdad y no es para eso para lo que estamos los jueces de control ni los constitucionales. Oye, eso está súper padre, eso que estás diciendo. Aquí hay una pregunta que me llama la atención. Dice, si tiene dos carpetas y ambas se irá a abreviado, ¿cómo compurga las sentencias? ¿Una por una? Aquí no sé si habrá ya de simultaneidad de penas o algo así relacionado, que es cuando se llevan los procesos al mismo tiempo, pero ¿cómo se da ese punto? ¿Sí quedó Bueno, clara la pregunta? sí, sí, sí. Tratándose del procedimiento abreviado, lo cierto es que una vez que se convierte en sentencia es igual que cualquier otra sentencia. Mientras estén en prisión preventiva, sujetos a una medida cautelar de prisión preventiva, pues las correrán ambas penas. O sea, la medida cautelar se debe compurgar, se debe descontar de ambas sentencias. Pero una vez que causa ejecutoria una, ya no opera la simultaneidad, sino que deben de ser sucesivas. Entonces debe de compurgar primero la sentencia que haya causado ejecutoria primero y cuando la concluya debe de empezar a compurgar la otra. Entonces eso así está establecido en la ley porque si no, pues sería defraudar las penas que se han impuesto. Tratándose de penas de prisión, estas deben ser sucesivas. De ninguna manera pueden ser simultáneas. Dice aquí una persona, dice, contra la medida cautelar procede la apelación o el amparo. La realidad es que como se está el tema de la prisión en amparo, es una de las excepciones al principio de definitividad, el tema de cuando te impone la prisión preventiva justificada porque al final del día estás privado de la libertad, entonces es una excepción. Que recuerdo que la última reforma que se hizo al Código Nacional de Procedimientos Penales sí establece que son impugnables en apelación, pero serían las otras, las que no impliquen la privación de la libertad. ¿Es correcto esto, juez Elizondo? A ver, ¿me repites la pregunta, por favor? Dice, contra esa medida cautelar, ¿procede apelación o amparo indirecto? Efectivamente, como dice el juez Alex, así es. Bueno, la ley prevé expresamente que es procedente la apelación, pero tenemos que entender primero que el recurso de apelación es un recurso ordinario y el juicio de amparo pasa a ser un recurso extraordinario. Y como bien lo hace notar el juez Alexander, pues aquí como es una privación de la libertad, es una excepción del principio de definitividad y puede ir directamente al amparo. Pero pues, el recurso ordinario que se prevé es la apelación. Ok, aquí alguien pregunta, Johnny JRGR, habla de la tesis y me imagino que es la 2028-965, que esa la quiso alusión el juez Elizondo. La repito, 2028-965. Y están pidiendo segunda parte todo mundo. No sé si tengan inconveniente ustedes.
la Ministerio Público, Lourdes Caballero y juez Elizondo, si otro día nos puedan complacer con otra charla de estas, porque es muy amplio y nos quedamos con muchas ganas. No, hombre, yo con mucho gusto, y sirve que ya tengo más seguidores para poder hacer live y conocerlos. Para mí es un gusto y es un privilegio poder tener este acercamiento con tus seguidores y con la población en general, con los justiciables. Yo Licenciada Lourdes, ¿usted cómo ve? encantada, sí, claro que sí. Sí, con mucho gusto. Eh, Aquí alguien pregunta el tema de la violación, si merece prisión preventiva. Sí merece prisión preventiva, incluso es oficiosa el tema de la violación, porque ya está en el catálogo del 19. La tentativa como tal iría a la prisión, bueno, a cualquiera de las otras medidas, pero podría ser prisión preventiva justificada. Ahí ya dependerá de lo que pide el Ministerio Público. No sé si es correcto esto que estoy contestando, pero ¿cómo ven? Hablo de la violación consumado y la tentativa, que esa sí no es prisión preventiva oficiosa. Así Y, es, ya está en el nuevo catálogo. De hecho, ya no cabe ningún tipo de interpretación por lo menos para el delito de violación, ya no hay ningún tipo de interpretación, hay que imponerla directamente. ok. Oigan, pues son las 10 de la noche. Vamos a dar por concluido este programa del papel al oído. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles muchísimo a la licenciada Ministerio Público Lourdes Caballero, al juez Elizondo. La verdad es que Mario, muy agradecido contigo, Lulú. Fue muy, muy grata esta conversación y espero a todos los seguidores que les haya sido benéfico esta pequeña charla. No sé si tengan algo más que comentar. Queda abierto el micrófono para ustedes, Lourdes, Mario. Bueno, yo quisiera cerrar agradeciéndote por el espacio. Espero que podamos tener una segunda parte para abordar otros temas interesantes sobre las medidas cautelares, pero dejar también bien cimentado que este es un acercamiento muy importante que se da con la sociedad para que puedan conocer nuestra labor y entender también que los jueces, pues en el orden constitucional que tenemos, pues tenemos que tomar las decisiones, pero por lo menos en el caso de los jueces federales, porque también hay que recordar que hay jueces estatales y jueces federales, pues lo hacemos con una perspectiva de protección de los derechos humanos y de la protección de los objetos que tiene el sistema penal acusatorio. Entonces, siempre cuando yo tomo una decisión de este tipo y como lo prevé la ley, lo hago pensando primero en proteger a los inocentes, en que no quede impune el delito y también en proteger a las víctimas. Entonces, todas las decisiones que tomo tienen este norte, esta dirección, y luego con lo mejor de mi capacidad. Entonces, esperemos que haya una segunda parte que podamos ir compartiendo esta labor que hacemos con mucho gusto para toda la sociedad y todos la población de aquí del Estado de México. Lourdes. Sí, bueno, yo estoy muy contenta, muy encantada por estar aquí compartiendo, escuchando, aprendiendo precisamente de este tema tan interesante. Yo creo que los ministerios públicos, como somos representantes de la sociedad, nuestra labor como servidores públicos está entregada a la gente, a precisamente reconstruir o participar en la reconstrucción del tejido social y llegar a la verdad final de los hechos, a buscar precisamente que estos sectores o cualquier persona que ha sido vulnerada pueda accesar a la justicia y pueda continuar con su vida de una forma digna y humana. Es por eso que pues agradezco de nuevo, muchas gracias. Es un placer, juez Elizondo, qué bueno que lo conocí. Es un honor estar aquí. No, Juez hombre, licenciado Alexander, Lulú, gracias. el honor es todo mío, el honor es todo mío. Y créanme que cuando yo entro a una sala de audiencias, bueno, lo digo en lo personal porque cada quien tiene experiencias diferentes, pero yo entro con la mejor disposición de saber que tanto las fiscalías como las defensas están haciendo su mejor esfuerzo por llevar a la justicia a las personas. Entonces yo soy de la idea digo, por ahí hay ejemplos de algunos juzgadores que regañan partes, etcétera. Ese no es mi lugar. Trato siempre de tener un acercamiento y claro que el privilegio es mío, licenciada. Un gusto, ¿eh? Gracias, sí, muchas gracias. Sí nos ha tocado que nos regañen, pero nos ha No, tocado también no, defender. hombre, pésimo, jamás. Yo jamás tengo alguna actividad de ese tipo.
qué bueno, Oigan, eso es excelente. pues muchísimas gracias a todos los seguidores, gracias a quien nos estuvo ayudando ahí, colaborando para que pudieran ingresar a la pantalla, al video, los invitados, síganlos, es Juez Elizondo, es Lourdes Caballero, síganme a mí, Juez Alexander López, compartan a todos sus conocidos. La verdad es que la intención es que tanto el programa como el contenido que hacemos llegue a más personas. Eh, Finalmente, sabemos, somos conscientes que el lenguaje jurídico que utilizamos en el papel, a veces ni siquiera nuestros compañeros lo entienden. Y sabemos que tenemos que hacer un diálogo distinto y es por eso que estas pláticas las estamos tratando de aterrizar. Queda pendiente una segunda parte, la vamos a programar. Ahorita, por ejemplo, me comprometo con Ulises a abordar un tema acerca del tema de la conciliación de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación, que básicamente lo vamos a centrar es general porque es la misma ley, la Ley Federal del Trabajo, la que rige, entonces será para fuero común y fuero federal, varía el Tribunal de Conciliación, que obviamente tiene sus propias reglas, pero va a estar eso, está el tema de despido injustificado. Síganos el próximo lunes, va a estar la jueza Marta Magaña, traemos ahí una sentencia que nos va a platicar interesante. Y bueno, síganos aquí en redes sociales, quedamos a sus órdenes cualquier cosa y les Sigan, damos a- un sigan agradecimiento. al juez Alexander que se sacó un programón con esto que está Sí, haciendo, que nos deja acercarnos a la gente. Es verdad. aquí estamos. Muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo. Fuerte Lourdes, abrazo, licenciado. Mario, gracias. Igualmente. Gracias, Un estamos en abrazo a contacto. todos, síganos. Buenas noches. Gracias a Buenas Gracias, todos. noches. Adolfo, muchas Chao, gracias. chao. Hasta Placer. luego también. Bye, bye.